y hoy es el tema número 20 de Eclesiastés, y el título de este mensaje es Demasiado justos, demasiado justos. Previamente a esto que vamos a ver hoy, el versículo, el último versículo que yo traté de la enseñanza anterior de esta de Eclesiastés fue el versículo 14 del capítulo 7, que dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad reflexiona, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre, dice, nada halle después de él. Es lo que dice la Reina Valera. Y el versículo 15, hoy vamos a ver del 15 al 20. Ponga atención a lo que dice el versículo 15. Después Salomón reflexiona sobre algo importante también en la vida, y es lo siguiente. Dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Y dice: justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. La NBI traduce este versículo de la siguiente manera. Es importante poder leer otras versiones para ponerlo en contexto. La NBI dice así: todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Otra versión lo traduce de esta manera: he visto de todo en esta loca vida, inclusive que a los justos los destruye su justicia, y a los malvados que disfrutan de larga vida. Salomón está reflexionando en estos versos sobre dos comportamientos autodestructivos. Repito, él hace una reflexión sobre dos comportamientos destructivos. El primero es el ser demasiado justo, y el segundo es el ser una persona inmoralmente deliberada, ¿no? Una persona pecadora sin freno. Esta reflexión sobre estos dos comportamientos destructivos, ser demasiado justo, es una advertencia en contra de la presunción legalista que lleva al legalismo o que lleva a la falsa justicia. Algunas personas pueden ser excesivamente sabias o justas ante sus propios ojos porque están engañadas por sus propios actos religiosos. Y pueden llegar a ser tan rígidas y tener una visión tan corta que pierden la verdadera sensibilidad de lo que significa honrar a Dios. Por eso, el balance es muy importante. Y Salomón advierte de evitar ambos extremos, tanto el legalismo como la inmoralidad. Esos son los dos comportamientos autodestructivos. Después leemos en el versículo 6, dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. Y pregunta: ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? La traducción lenguaje actual lo traduce de esta manera, y vea cómo lo traduce: yo creo que no hay que exagerar, ni tan bueno, ni tan sabio que acabes en la ruina, ni tan malo, ni tan tonto que mueras antes de tiempo. Este versículo puede generar cierta confusión, pero debe interpretarse a la luz de Proverbios 3:7, que dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Uno de los peores enemigos para el cristiano, ¿sabe cuál es? La arrogancia del corazón. La arrogancia del corazón. Esa arrogancia que surge de nuestra propia sabiduría. Y lo que está diciendo Salomón es que no dependas de tu experiencia, no dependas de tu entendimiento, ni tampoco de tu inteligencia. Porque aquel que es sabio en su propia opinión es aquel que está convencido
de sus propios argumentos. Es alguien que asegura no equivocarse y muchas personas pretenden practicar la sabiduría, pero para sus propios beneficios. Ellos dicen, yo sé hacer las cosas mejor, yo sé hacer las cosas bien. Solo yo, dicen, y nadie más me puede enseñar. ¿Por qué? Porque yo lo sé todo. Yo lo sé todo. Y el sabio, en su propia opinión, tiene la característica de ser alguien contumaz, alguien terco, alguien testarudo, que le cuesta el poder aceptar sus propios errores. Y esto lo lleva a sentirse seguro en su malicia, seguro en sus malos planes, y eso finalmente lo va a encaminar a una catástrofe. Isaías 47, 10 al 11, es un versículo importante. Déjeme decirle el contexto de estos versículos. El contexto es hablando sobre la Babilonia de los tiempos de Isaías. Esta Babilonia, que era un imperio de aquella época, era un imperio poderoso. La Babilonia de los tiempos de Isaías fue reprendida por su orgullo y arrogancia. Babilonia se enalteció en su propia sabiduría porque había conquistado a Judá y a Jerusalén por su propio poder. Se enaltecía, decía, nosotros lo hemos hecho, nosotros hemos conquistado al pueblo de Dios. Pero Babilonia no veía que en realidad fue Dios quien permitió que ellos fueran instrumento de su obra para llevar al quebrantamiento a Judá. Fue Dios quien los usó como un instrumento en su mano. Babilonia fue implacable en su ataque contra el pueblo de Dios, y aunque Dios lo permitió y Dios los usó, ellos no mostraron misericordia al pueblo de Dios. La historia es que ellos actuaron con crueldad, lo que muestra su arrogancia y su presunción. Fue por esta razón que Dios prometió humillar a Babilonia. Y vea lo que Dios le dice. Le dice así a Babilonia: te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. El que se enaltece es quebrantado. El que se exalta es humillado. Y esta es la perspectiva sobre un corazón orgulloso. Es aquel que se siente sabio en su propia opinión, aquel que ostenta la astucia para cubrir las huellas de su pecado. Aquellos que son sabios en su propia opinión se consideran demasiado justos. Son inteligentes, pero su propia sabiduría en la maldad los deforma, los desvía. Y la reprensión del orgullo de Babilonia es un simple cumplimiento de un principio repetido 3 veces en la Biblia. Está en Proverbios 3:34, Santiago 4:6 y Primera de Pedro 5:5, que es el siguiente: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el Señor le dice a Babilonia: una catástrofe te llegará repentinamente, algo para lo cual no estabas preparado. El versículo 16 del capítulo 7 de Eclesiastés, que nos está diciendo: no seas demasiado justo. Eso te va a llevar a la arrogancia. No seas sabio con exceso, no te vayas a los extremos. Eso te va a llevar a ser implacable contra otros. Y está diciendo, porque si tú eres demasiado sabio y si te consideras demasiado justo, te vas a destruir. Te vas a destruir. Y aquí a modo de pregunta dice: ¿por qué habrías de destruirte? O sea, imagínese el grado de necedad. ¿Por qué contribuyes a tu propio mal, a tu propia maldición? ¿Por qué lo haces? Y es interesante el desenlace que nos lleva a este versículo. Esta es una forma sutil del orgullo. Y Salomón está reflexionando, escuche, sobre sí mismo.
Él está hablando de lo que fue su sabiduría, de lo que fue su sentido de justicia, de cómo Él se elevó a sí mismo y llegó a creer que Él era el sabio, llegó a creer que Él era más justo que los demás. Es como si Salomón dijera: yo he dado a Israel una gloria que nadie más ha podido. Yo he engrandecido a Israel por encima de las naciones paganas. Yo soy el más poderoso, yo soy el más elevado, y este fue el primer pecado de Satanás. Y eso fue lo que lo metió en aquel gran problema. ¿Qué dijo Satanás? ¿Qué dijo? Yo seré como Dios. Exaltación propia. ¿Sabe? Esto es lo que hace la presunción religiosa. Esto es lo que hace un legalista. Se eleva a sí mismo y por consiguiente rebaja a los demás y reduce a Dios. Y esta fue una acusación seria para los fariseos en la época de Jesús, quienes, según Marcos 7:8 dice, invalidaron el mandamiento de Dios y se aferraron a las tradiciones de los hombres, rechazaron las leyes de Dios para guardar sus propias leyes. Dios les dio un mandamiento y ellos hicieron 600 y tantos mandamientos, demasiado justos. ¿Qué sucedía? Estaban deificando al hombre, estaban deificando las leyes, estaban deificando las ceremonias, estaban humanizando a Dios, bajándolo a su nivel. Y los fariseos, ¿qué hacían? Tratando de elevarse al nivel de Dios. Jonathan Edwards, un escritor y predicador, él dijo, hablando sobre el orgullo, dijo lo siguiente: el orgullo es el primer pecado que entró en el universo y el último en ser arrancado. Es el enemigo más obstinado de Dios. Demasiado justos. El orgullo es mucho más difícil de discernir que cualquier otro tipo de pecado, debido a su naturaleza, debido a que el orgullo siempre te va a dar por tu lado, debido a que el orgullo siempre te va a exaltar, el orgullo siempre te va a justificar, el orgullo siempre como consejero te va a decir: tú estás bien, los demás están mal, tú no necesitas cambiar, el que necesita cambiar es tu esposo. A eso nos lleva el orgullo. Por eso es difícil de poderlo discernir, porque te justifica, porque te ampara. El orgulloso es una persona que se siente por encima de los demás. Ese es alguien demasiado justo. Ese es alguien sabio en su propia opinión, exagerado en sus propias normas, en sus propias leyes. Por eso posee una opinión muy elevada de sí mismo. Eso es lo que hace aquel que es demasiado justo. ¿Y sabes? Y no está consciente de ello. Se justifica y cree que está agradando a Dios y cree que está haciendo un bien. Esto es lo que hace el orgullo. Nos hace ciegos a nuestros errores, a nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras necesidades, y nos hace pensar que estamos bien y que los que necesitan el cambio son los demás. Y quien necesita el cambio pues es la esposa, o son los hijos, o es el gobierno. Y siempre apuntamos a los demás, siempre señalamos a los demás. Eso es lo que va a hacer el orgullo. El Salmo 138:6 nos dice: porque el Señor es excelso, es elevado, y Él atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Este versículo está diciendo: quien es excelso, quien está elevado es Dios. Él está por encima de nosotros. Él es el verdadero justo. Y este versículo está diciendo que el Señor se inclina a aquellos que se humillan, aquellos que son humildes, aquellos cuyo mundo está centrado alrededor de Dios y no alrededor de ellos mismos. Y Dios está diciendo: si tú eres altivo, si tú eres orgulloso, si tú eres egocéntrico, si tú eres demasiado justo en tu propia opinión, te voy a mantener a distancia. Me voy a mantener lejos de ti. Lo que significa esto es: no puedo acercarme a ti. ¿Qué dice el Salmo? Al corazón contrito, al corazón humillado, Dios no lo va a despreciar. Pero al excelso, al que se exalta a sí mismo, al que se enaltece, al que se eleva,
dice el Señor, me voy a mantener lejos. Voy a mantener mi sana distancia. ¿Verdad? Es lo que está diciendo el Señor. Y esta expresión, te voy a conocer de lejos, lo que significa, ¿saben qué significa? Significa que el Señor está diciendo, yo no voy a intervenir para evitar tu desgracia. Es lo que significa. Simplemente me voy a mantener como un observador, para que sufras las consecuencias de tu propio orgullo si no te arrepientes. ¡Qué tremendo es esto! Ahora déjenme decirle lo siguiente. Quizás lo que vamos de esta enseñanza, lo poco que vamos de este mensaje, tú podrías haber encontrado varios argumentos para afirmar la idea de que tú no tienes problema con el orgullo en tu corazón. Lo cierto es que todos tenemos problemas con el orgullo en nuestro corazón, en diferente medida, en diferente grado, en diferente manifestación. Y también es cierto que todos en algún momento nos hemos considerado demasiado justos. Y eso es una realidad que no podemos negar. Y todos hemos llegado en algún momento de nuestra vida a decir, el problema son los demás. El problema está en otros. El problema no soy yo, el problema es el prójimo. El problema es mi enemigo. El problema es mi esposa. Todos apuntamos a los demás. C.S. Lewis, respecto a este punto, él dijo lo siguiente: si tú no crees que eres orgulloso, quieres decir que en verdad eres muy orgulloso. ¿Cuántos son orgullosos? Dígalo. ¿Cuántos son orgullosos? Amén, ¿no? Repito, si tú no crees que eres orgulloso, quieres decir que en verdad eres muy orgulloso. Es como lo siguiente: si tú crees que eres demasiado humilde, acabas de mostrar que no eres nada humilde. Y eso es lo que está mostrando este verso. Demasiado justos. Mucha maldad se conjuga con los que se creen humildes, justos, buenos. Escuche, los que se creen bajo su propia opinión, bajo sus propios ojos. Y dicen, no, yo soy justo, yo soy bueno, yo soy mejor que otros. Hay peores. ¿Quién ha dicho esto? Hay peores que yo. Hay peores que yo. Sí, yo miento, pero si conocieras a mi vecino, él tiene 2 esposas. ¿Ya? Él anda con otra, pero yo solo miento. Pero si conocieras a aquel asesinó, ¿verdad? Y estamos buscando cómo justificar. Nos creemos, escuchen, nos creemos humildes, justos y buenos bajo nuestra propia opinión. ¿Y quiénes son esos sabios en su propia opinión? Son aquellos que están llenos de formas de actuar bondadosas y generosas que pueden justificar malas intenciones, que se pueden hacer pasar por personas generosas, pero que sus corazones están llenos de perjuicios y engaños. Aquellos que se disfrazan de piadosos, queriendo, por ejemplo, poder ayudar a la gente, pero solo quieren sacar provecho con sus astucias de las personas. Y esto lo podemos ver en los políticos, en gobernantes. Y esto, escuche, esto es la raíz del legalismo y el sectarismo. Esto es lo que Salomón está apuntando. No seas demasiado justo. ¿Por qué habrías de destruirte? Entonces, ¿a qué está apuntando Salomón? A que cuidémonos de no ser demasiado justos o no creer que somos sabios con exceso. Ser sabio en nuestra propia opinión es una gran tragedia porque arrastra a la necedad. Son aquellos que no tienen a bien reconocer a Dios, como dice Romanos 1:28, que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí es claro este concepto: no seas sabio bajo tus propios conceptos. No te confíes, no te apoyes, no descanses tus decisiones ni tu santidad en tu inteligencia o en tu capacidad de razonar algo. Esto es orgullo. El que es sabio en su propia opinión es aquel que ha reprogramado su mente consciente para cultivar una filosofía espiritual, no la verdad de Dios. Una filosofía espiritual o religiosa. Es decir, un sistema de fe que trabaje para bien tuyo.
Y así hay muchas personas. Es aquel que busca, por ejemplo, la luz en sí mismo. Aquel que establece un patrón de vida basado en su verdad. Y Dios le ha dado al hombre la capacidad de estudiar, de analizar, de aprender, de categorizar y desarrollar ese conocimiento para su propio uso. Pero ¿sabe algo? En esa inteligencia es donde termina nuestra sabiduría, o donde termina la sabiduría. ¿Por qué? Por el pecado, su mente, la mente de una persona, por el pecado, la mente de una persona es incapaz de poder discernir a profundidad las revelaciones de Dios. El hombre no posee el poder de cambiar su propio corazón y no posee un entendimiento tan elevado que sea capaz de resolver su dilema espiritual, y no posee los recursos suficientes que puedan producir realmente una satisfacción en el corazón y en el alma. Eso es algo que solamente la revelación de Dios nos da. Y la Biblia, como lo estamos viendo en este verso, aquí está advirtiendo sobre el peligro de ser demasiado justos. Demasiado justos. La justicia sí es una virtud y se supone que ser justo sea algo bueno. Pero aquí se está anteponiendo algo importante. Hay un peligro en ser demasiado justos. Hay un peligro. Es un comportamiento autodestructivo. ¿Por qué? Porque el ser demasiado justo te hará legalista. Ser demasiado justo te hará intolerante a los errores de los demás. Ser demasiado justo te hará una persona sin misericordia. Y Salomón está advirtiendo, ser demasiado malvado es la otra parte, la contraparte. Ser demasiado malvado también tiene sus consecuencias y obviamente te causará destrucción. Pero entendamos, dice Salomón, el ser demasiado justo hará lo mismo. Hará lo mismo. ¿En qué era mejor un fariseo a una prostituta en los tiempos de Jesús? En nada. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Ambos eran pecadores. Y ambos estaban autodestruyéndose. Y Salomón está reflexionando sobre este comportamiento autodestructivo, que son acciones que ejecutamos en contra de nosotros mismos. Por ejemplo, todos sabemos lo que es un comportamiento autodestructivo. ¿Qué me dicen del abuso excesivo de comida, el consumo de alcohol, de drogas, de estupefacientes, de tabaco, la inmoralidad sexual? Todo esto y muchas cosas más representan un riesgo y un daño potencial para nuestra salud. ¿Y qué está diciendo Salomón? Pongan atención a lo siguiente. El ser demasiado justos es también un comportamiento autodestructivo, porque lleva a una persona a la negación de asumir sus pecados, de asumir sus propios errores. Porque te lleva a decir, no, es que en el matrimonio quien ama más va a decir, no, soy yo. Quien da más, soy yo. Quien comete menos errores, soy yo. Y empieza el yo. Demasiado justos. Demasiado justos. Vamos a analizar un caso hablando sobre esto. Este caso lo encontramos en Lucas 18, verso 10 al 14. Nos habla de aquellos dos hombres que fueron al templo a orar. Note aquí, hay una misma motivación, un mismo ideal, hay un mismo propósito, van al templo. ¿Con qué fin? Los dos van a orar a Dios. Dos hombres fueron al templo a orar, dice. Uno era fariseo y el otro era un despreciado, un publicano. Esta versión dice que tengo un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás. ¿Por qué estaba apartado de los demás? Porque se contaminaba si se acercaba a otros. Apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Dice, te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, demasiado justo, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy, y señala, como ese cobrador de impuestos. Y luego se comienza a elevar a sí mismo. Ayuno 2 veces a la semana. Yo doy el diezmo de todos mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos, dice la Biblia, se quedó a la distancia.
Y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que aquel publicano estaba golpeando su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Ahí está, soy un pecador. ¿Se consideraba demasiado justo este publicano? Para nada. Es más, ni se consideraba justo. Estaba reconociendo su pecado. Estaba siendo humilde en ese momento ante Dios, a tal grado que él se mantuvo a la distancia por sentirse indigno. Y esa expresión de golpear su pecho era una forma de humillación, una forma de quebrantamiento. Y allí está: ten misericordia de mí, porque yo soy un pecador. En cambio, el fariseo, ¿qué dijo? No soy como aquel pecador. No soy como aquel. Yo hago, yo doy, yo oro, yo soy un religioso prestigioso. Y Jesús dice en el versículo 14: les digo que fue este pecador y no el fariseo. El fariseo se consideraba demasiado justo, quien regresó a su casa. Ese pecador fue quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Y vea lo que dice el verso al final: pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. En esta parábola del fariseo y el publicano, aquí vemos la parte ostentosa y la parte demasiado justa. ¿Quién la hace? ¿Quién la hace? La hace un hombre que según la ley, escuche, según la ley era bueno, era justo y era cumplidor de la ley. Este fariseo pasó por encima de un hombre que traficaba con su oficio. Él era cobrador de impuestos, se beneficiaba a través del chantaje y de la corrupción. Y Jesús presenta los hechos de tal manera, fíjese, de tal manera se nos está presentando esta historia, que en esta historia, ¿quién es el que nos causa indignación? ¿Quién? El fariseo. Nos causa indignación ese hombre que se elevó a sí mismo, ese hombre que se estableció como alguien demasiado justo. Y leemos la historia y nos indignamos de ese hombre demasiado justo, que está puesto ahí odiosamente, de pie ante el altar, orando a Dios, pero también desprestigiando al publicano. En cambio, en esta historia, ¿quién nos resulta agradable, por decirlo de esta forma? El hombre publicano. Nos resulta agradable el hombre pecador, el corrupto, ¿verdad? El estafador, por decirlo así, ese pecador que no merecía misericordia, que merecía ser condenado. Sin embargo, estaba él golpeando su pecho, reconociendo su pecado y suplicando y clamando, orando, una oración corta, concisa: sé propicio a mí, que soy un pecador. En la parábola del hijo pródigo ocurre algo semejante. El hijo menor, que abandona a su padre y malgasta sus bienes en una vida libertina, resulta ser quien obtiene misericordia en esta historia. En cambio, el hijo mayor, quien se consideraba o aparentemente era demasiado justo, era bueno y quien era fiel a su padre, al final de la historia, el hermano mayor termina actuando de una manera mezquina y maliciosa y es reprendido por su padre. ¿Quién se llevó la fiesta? ¿Quién se llevó los anillos? ¿Quién se llevó las prendas? El pródigo, aquel que regresó humillado, aquel que reconoció su pecado. En la parábola del buen samaritano, encontramos a un levita también y a un sacerdote, dos hombres que eran demasiado justos. Ellos llevaban la investidura sagrada, sin embargo, tan justos se creían que rehusaron contaminarse al ayudar al pobre hombre que estaba moribundo. Jonás fue un hombre demasiado justo. ¿Qué sucedió con él? Se enojó contra Dios. ¿Por qué se enojó? Porque Dios de última hora no destruyó a Nínive a causa de su arrepentimiento.
sea, para Jonás no era importante el arrepentimiento de Nínive. ¿Qué quería Jonás? Que fueran aniquilados por su pecado. Demasiado justo. En el Nuevo Testamento, 2 discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, los famosos hijos del trueno. Imagine. 2 tipos rudos, justicieros y hasta un tanto agresivos. En una ocasión, cuando la gente de Samaria no respondía al mensaje de Jesús, se enojaron. Y van con el Señor y le proponen: Señor, permítenos, dice, permítenos orar en este momento para que caiga fuego del cielo y destruya a todos estos que viven aquí, como hizo Elías. ¡Wow! Demasiado justos, inmisericordes. Analicemos otro caso en la Biblia: Simón el fariseo y una mujer pecadora en Lucas 7. Lucas 7, verso 36. Vamos a leer esta historia, también es muy interesante. Dice, si no lo tiene, puede verlo en la pantalla. Versículo 36 de Lucas 7 dice: uno de los fariseos, yo quiero que marque esa palabra rogó. Mi versión dice rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Este verso es el que marca el desenlace de esta historia. Y quiero mostrarle rápidamente otras traducciones. La NBI dice invitó a Jesús. Usa el verbo invitar. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: pidió a Jesús. Aquí encontramos el verbo de la manera en rogó, invitó y pidió en diferentes versiones. Ahora, este verbo, rogar, invitar y pedir, es una palabra griega que sugiere que la persona que invita, en este caso el fariseo, quien hace la petición, es alguien que se considera igual o del mismo rango que la persona que está siendo invitada. ¿Qué significa esto? Que el fariseo no veía a Jesús como alguien superior a él. No lo veía como un gran maestro, lo veía a la par del mismo. Jesús no era mejor que él, en ese sentido es lo que está indicando esa palabra en el griego. Esta es la palabra, esta palabra que se usa aquí, se usaría, por ejemplo, si un rey le hiciera una invitación a otro rey o un gobernador a otro gobernador. Se utiliza para hablar de personas de un mismo rango de autoridad. Se utiliza entre iguales. El fariseo está invitando a Jesús con la siguiente actitud: te invito a comer, tú y yo somos iguales. Y el verbo que se utiliza se refiere a alguien que es mi igual. Y sugiere que este fariseo, que quería que Jesús comiera con él, tenía una percepción inferior sobre quién era realmente Jesús. Lo veía como su igual. Ahora, él nunca vería a la mujer pecadora de esa manera. Nunca la invitaría a comer a ella, pero sí invitó a Jesús. Es como si le dijera a Jesús: te invito a comer a mi casa porque tú y yo somos de la misma condición. Te invito a mi casa a cenar. ¿Y Jesús qué hizo? No lo negó, él acepta la invitación, no lo ignoró, no lo rechazó y él va. Y el versículo 37 dice: y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, algo muy caro. Verso 38, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, note ese énfasis, llorando. Aún no se dirigía una palabra, aún Jesús no predicó en ese momento a esa mujer, ella simplemente se acercó y ¿qué sucedió? Se postra a sus pies y termina derramando su alma, termina quebrantada. Está llorando, dice, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Y qué sucede? El hombre era un fariseo respetado, un hombre de buena reputación, un líder religioso, un buen hombre, alguien demasiado justo ante una mujer pecadora.
Y la mujer, en cambio, tenía esa mala fama, una mala reputación. Algunos comentaristas coinciden en que esta mujer era una prostituta. Y no es de extrañar. Entonces, aquí tenemos en esta historia a un fariseo, a alguien demasiado justo, y a una prostituta, a alguien demasiado pecadora. Ellos no se mezclaban, ellos no convivían, ellos no se relacionaban de ninguna manera. Un fariseo no era movido a misericordia por una mujer así, al contrario, la despreciaba y pasaba por encima de ella en muchos sentidos. Ambos venían de dos mundos diferentes, pero ¿qué sucedería? Ambos conocerían el sentido de justicia de una manera distinta. El hombre era religioso y respetuoso de la ley, y la mujer no era religiosa y violaba la ley de Dios. Eran polos opuestos. El hombre era puro, o eso era lo que él pensaba y creía, y la mujer era impura, y esto todos lo sabían. Y Simón se veía a sí mismo como alguien demasiado justo. Y la mujer se veía a sí misma como alguien demasiado inmoral. El fariseo se sabía o se creía un hombre demasiado justo, y la mujer se creía una mujer demasiado injusta. Ahora, los pecados de la mujer eran más obvios. Pero quiero también resaltar que los pecados de Simón el fariseo no eran tan obvios, pero eran más peligrosos. Representaban más peligro. ¿Por qué? Porque no se podían ver. Porque el propio fariseo estaba ciego a su propio mal, a su propio pecado. ¿Y sabe? Esto es un comportamiento autodestructivo. Esto es ser demasiado justos, al grado en que no estamos conscientes o no vemos la maldad que surge de nuestro propio corazón. Si bien aquí había muchas diferencias entre Simón el fariseo y esta prostituta, ¿sabe? Ambos tenían una cosa en común. ¿Cuál? Ambos eran pecadores. Ambos necesitaban perdón. Ambos necesitaban misericordia. Ambos necesitaban a un Salvador que es Cristo. ¿Y cuál fue la diferencia aquí en esta historia? La diferencia fue que la mujer reconoció su condición y el fariseo, Simón, rechazaba la posibilidad de siquiera ser un pecador. Rotundamente él rechazó la posibilidad la posibilidad de necesitar ser perdonado. ¿Por qué yo voy a ser perdonado? Razonaba para sí el fariseo. Si yo guardo la ley, si yo diezmo, si yo voy al templo, si yo oro 3 veces al día, ¿por qué? Yo no necesito perdón, el que lo necesita es esta mujer inmoral, demasiado justo. Ese es el comportamiento autodestructivo, versículo 39. Y vea lo que sucede. Pero al ver esto el fariseo que le había invitado, vea lo que dijo el fariseo para sí mismo, dice para sí mismo. Es como si estuviera susurrándolo, meditándolo, y vea lo que dice: si este fuera un profeta, nota ahí cómo actúa despectivamente. Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, y que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Y le relata una historia. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer, le dijo Simón: ¿ves esta mujer? Dice: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo, Simón, que los pecados de ella, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Un hombre demasiado justo, autodestruyéndose. ¿Ha escuchado la expresión, la mugre queriendo lavar al jabón? Así son muchos. Esto era lo que estaba sucediendo aquí con este fariseo. Él era la mugre queriendo purificar a otros. Y es una característica de la vida espiritual de muchas personas. Aquí en esta historia se nos revela claramente la respuesta de la mujer pecadora hacia Cristo. Aquí conocemos el desenlace de la historia de esta mujer. ¿Cuál fue? Fue perdonada, fue limpiada de su pecado. El Señor la amó. Pero algo interesante aquí es que no sabemos la respuesta ni el desenlace de la historia del fariseo, pero implícitamente lo podemos comprender. Tal vez este fariseo se quedó ahí prácticamente, o la historia se quedó para que nosotros nos diéramos cuenta de que muchas veces somos como ese fariseo, que todos nosotros en algún momento actuamos demasiado justos y nos creemos la mentira de ser sabios en nuestra propia opinión, y el resultado de nuestra historia se determina por la manera que asumimos nuestro pecado ante Cristo. ¿Puede ver usted lo que está ocurriendo aquí? Los fariseos limpiaban lo de afuera del vaso y del plato, limpiaban lo externo, aparentaban estar muy bien, aparentaban ser buenos, ser limpios, ser justos, ser sabios, lavaban sus manos. Y Jesús les reprochaba muchas veces, pero por dentro están llenos de robo, están llenos de maldad, están llenos de mentira, de adulterio. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta historia, iglesia? Jesús está exponiendo el corazón de ambos, tanto el del fariseo como el de esta mujer pecadora. Por un lado, el fariseo mostró un corazón implacable, en misericordia hacia esa mujer. Y el fariseo ahí estaba, sin misericordia. ¿Y el corazón de la mujer qué mostró? Un corazón humilde, un corazón quebrantado, un corazón rendido, un corazón que no se estaba justificando. Y por un lado vemos a este fariseo ahí, seguramente, si lo vemos a lo largo de toda la historia del Nuevo Testamento, seguramente la intención de este hombre era armar un caso contra Jesús, quien consentía en convivir con pecadores y prostitutas. La mujer, en cambio, aquí estamos viendo, ella se humilló, mostró un corazón necesitado de perdón y misericordia. Y aquí tenemos a dos pecadores, ni uno mejor que el otro, a dos pecadores, uno demasiado justo a sus propios ojos y una mujer demasiado inmoral a los ojos de Dios. El fariseo, ¿a quién estaba agradando? A los hombres. Y la mujer, ella quería agradar a Dios. Por eso se expuso tal cual. Dos pecadores, dos que necesitaban arrepentirse, dos que estaban perdidos en sus delitos y pecados y que necesitaban un Salvador que fuera capaz de perdonarlos, que fuera capaz de limpiarlos, que fuera capaz de salvarlos. La mujer se sabía que era pecadora, que estaba llena de iniquidad, de inmoralidad, de maldad y que necesitaba ser perdonada. En cambio, Simón el fariseo, bueno, ese hombre se quedó ahí. Él se quedó en el pensamiento de que él era tan justo que no necesitaba el perdón, porque no había pecados que ser perdonados. Hay personas, nos enseña esta historia, hay personas que les encantan las reglas con exceso, hablando religiosamente. Personas que se sienten más justos, que practican un ascetismo estricto, que son gobernadas por una larga lista de hacer y no hacer,
que esperan que los demás los sigan, establecen sistemas legalistas que reducen la fe cristiana a una práctica de rituales, de leyes y ceremonias de manera inflexible. Eso es lo que hacen muchos religiosos. Y Jesús enfrentó a ese tipo de personas religiosas que eran demasiado justas, que perdieron el equilibrio, el balance, y por consecuencia cayeron en un extremo, esto es la presunción religiosa. Eran hombres que presumían de su justicia y esa presunción terminaría condenándolos, acusándolos, causándoles daño. En una escena Jesús sanó a mucha gente y ese día hubo muchos milagros que Él hizo, muchos milagros. En un día que por ley los judíos, en un día de reposo que por tradición y ley, pues nadie podía realizar obra alguna ni bondadosa. El sábado era el día sagrado de los judíos y ese día Jesús sanó a un hombre hidrópico. Ese día los fariseos miraron mal que Jesús lo sanara en sábado, un día sagrado. Para ellos Jesús había violado la ley. Entonces Jesús les contestó en Lucas 14:5, se dirige a ellos y les dice: ¿Quién de ustedes, si su asno o su buey cae a algún pozo, no lo va a sacar inmediatamente aunque sea día de reposo? Jesús les está poniendo aquí una situación hipotética, donde la vida de un animal corría peligro y había que salvarlo, había que intervenir. Y Jesús les está diciendo: a ver, ¿ustedes dejarían morir al animal por no violar sus propias leyes? En este momento Jesús les estaba enseñando que un acto de bondad que conllevaba salvar una vida va por encima de cualquier ley, va por encima de cualquier ritualismo. Esos son los hombres demasiado justos. Y Salomón nos está diciendo: no te vayas a los extremos, porque te vas a autodestruir. Y vemos en el versículo 18, continuemos, Eclesiastés 7, versículo 18, que nos habla cuál debe ser la actitud adecuada. Dice: bueno es que tomes esto sin apartar de aquello tu mano, porque el que teme a Dios saldrá bien de todo. La versión lenguaje actual lo traduce de esta manera: no te vayas a los extremos. Respeta a Dios y todo te saldrá bien. ¿De qué habla? Equilibrio. ¿Sabían que todo en la vida tiene equilibrio? En la fe hay equilibrio. En cuanto a la justicia, con lo que estamos viendo aquí, también hay equilibrio. Hay equilibrio en todas las cosas. La traducción viviente traduce este versículo así: presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Note ahí cómo resalta la palabra extremos. ¿Usted se considera una persona equilibrada o extrema? Hay muchos cristianos que han perdido el equilibrio, muchos cristianos que han perdido el balance. ¿Y sabe algo? El ser equilibrados es un principio bíblico. Ser equilibrados nos ayuda a mantener un orden saludable. El diccionario define equilibrio de la siguiente manera: es una condición en la cual ninguna parte, ningún elemento, ningún factor, ni ninguna influencia pesa más que otro, ni está fuera de la debida proporción con los otros. Por lo tanto, sugiere firmeza o bienestar que por lo general no se deja ver exteriormente, sino hasta que acontece una perturbación. Así define, así es el hombre que pierde su equilibrio. Al perder el equilibrio, ¿qué va a suceder? Te vas a balancear más a un lado que a otro y vas a caer, vas a resbalar, te vas a lastimar. Si tú vas caminando sobre hielo y pierdes el equilibrio, vas a resbalar, tu peso se va a inclinar hacia un lado y tus piernas no van a ser capaces de sostenerte. Es obvio aquí la importancia del equilibrio, es lo que está marcando Salomón. La pérdida de balance, de equilibrio, tendrá como resultado una caída. Cuando perdemos el equilibrio,
Por ejemplo, cuando viajamos en bicicleta o andamos en motocicleta y perdemos el equilibrio, ¿qué sucede? Nos caemos. Se provoca un accidente doloroso y hasta fatal por perder el equilibrio. Salomón hace en Eclesiastés 12:13, al final de este libro, él hace una última conclusión y él dice: teme a Dios y obedece todos sus mandamientos, todos, dice. Él mejor que nadie supo del peligro de irse a los extremos. Él mejor que nadie supo lo que es perder el equilibrio. Él cedió a la seducción, al hacer caso omiso a los mandamientos de Dios y no practicó lo que él había escrito. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Salomón perdió el equilibrio de su fe? Por irse a los excesos. Saben que todo exceso es dañino, ¿verdad? Aún hablando en el aspecto natural y cotidiano, todo exceso es dañino. No importa, escucha, no importa cuán beneficiosa sea una práctica, una rutina o un deporte, si esta ocupa más tiempo, más del tiempo debido en nuestra vida, no pasará mucho tiempo sin que seamos afectados negativamente por los excesos. Salomón nos advierte que aún las buenas prácticas y las buenas costumbres pueden ser potencialmente nocivas cuando perdemos la habilidad de dominarlas. Proverbios 25, versos 16 al 17 nos habla de esto. Proverbios 25, 16 al 17. Analice lo que dice Salomón aquí. Si encuentras miel, que la miel en aquel tiempo representaba un manjar. Era algo muy rico, delicioso. Si encuentras miel, dice, no comas más de la cuenta. Lo aplicaríamos en nuestro tiempo de la siguiente manera. Si te encuentras un pastel, algo así. Es la dependencia que había de la miel en aquel tiempo. Era algo dulce. Si encuentras miel, no comas más de la cuenta. No sea que de mucho comer, ¿qué? La vomites. Es decir, tu cuerpo lo va a desechar. Si visitas a tu amigo, ¿qué te dice? No lo hagas con frecuencia. En pocas palabras, no lo estés fastidiando, ¿verdad? No lo estés hostigando. No lo hagas con frecuencia. ¿Por qué? No sea que se canse de ti y llegue a odiarte. Excesos, perder el equilibrio, perder el balance. Entonces los extremos son sinónimos de peligro y de falta de control. Iglesia, el manejo balanceado de buenos hábitos y buenas costumbres bendicen nuestra vida. Los fariseos, ellos estudiaban la ley, conocían la ley, pero ¿qué sucedió? Perdieron el equilibrio y dijeron, no, el mandamiento de Dios no es suficiente, a ese mandamiento de Dios hay que aumentarle otros 20. Se fueron a un extremo y lo mismo sucede en nuestra vida. Todos hemos escuchado estos refranes, todo exceso es malo. Y sabe, el equilibrio es lo que nos bendice. El ser equilibrados es lo que trae bendición. ¿El ejercicio es bueno? Pregunto. Es bueno, es saludable y nos ayuda a mantenernos sanos. Pero ejercicio en exceso va a ir desgastando tus articulaciones y tus músculos y te va a llevar a una lesión considerable. ¿Tomar el sol es bueno? Sí, claro, y es recomendable médicamente, ya que tiene un aporte extra de vitamina D, te ayuda a mejorar tu sistema inmunológico, reduce presión sanguínea, te ayuda a mejorar el humor y metaboliza el colesterol. Es lo que hace la vitamina C a través del sol. Sin embargo, ¿qué sucede si tomamos el sol con exceso? ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder? Puede producir cáncer de piel, carcinomas, melanomas y envejecimiento prematuro. Excesos malos. Tomar agua es uno de los hábitos más saludables que una persona puede tener. Y ¿sabes? Nuestro cuerpo lo necesita. Sin embargo, tomar agua en exceso puede producir un daño en los riñones. Todo exceso es malo. Y no se diga la Coca-Cola.
Ya estaban esperando algunos que lo dijera. Excesos malos. Proverbios 3:5. Salomón exhorta a su hijo y le dice: hijo, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y Salomón da este consejo con respecto a confiar en el Señor en lugar de confiar en su propio entendimiento, a querer ser sabio en su propia opinión. Y luego el versículo 7 de Proverbios 3 dice: no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Mire, es solo cuestión de tiempo antes de que la persona orgullosa, que es sabia a sus propios ojos, experimente la destrucción o caiga en el juicio de Dios. Y la Biblia llama necio a una persona que es sabia a sus propios ojos. Necio es una persona que se considera demasiado justa. Proverbios 12:15 nos dice: opina el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. Romanos 1:22, hablando sobre los hombres impíos, dice: pretendiendo ser sabios, demasiado justos, se hicieron necios. Qué gran dolor aguarda al que es sabio en su propia opinión. Qué gran dolor aguarda aquel que se considera demasiado justo, demasiado bueno. Y esto puede suceder en todos los ámbitos de la vida, en el matrimonio, en la familia, hijos que se consideran demasiado justos, padres que se consideran sabios en su propia opinión. Esto sucede en todos los ámbitos de la vida. Pero ¿qué nos está diciendo Salomón? Esto va a traer una autodestrucción a tu vida. Isaías 5:21 dice: ay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. La advertencia de no ser sabios a nuestros propios ojos es para nuestro propio beneficio. Aquí está Salomón instruyéndonos: no seas demasiado justo, no seas sabio en exceso, eso te va a destruir. ¿Qué está refiriéndose? Vas a perder el equilibrio, vas a perder el balance, te vas a volver alguien presuntuoso religiosamente, alguien legalista, alguien inmisericordia. Un ejemplo de esto es la historia del rey Nabucodonosor en Daniel 4, que ilustra la locura de este hombre al considerarse demasiado poderoso, al considerarse a sí mismo como alguien lleno de poder, de sabiduría y de gloria. El rey Nabucodonosor se jactaba de su gran poder y pensaba que había construido esa gran Babilonia, esos jardines colgantes, con su propia sabiduría y fuerza. Mientras la jactancia, así como la de los fariseos, aún estaba en su boca, dice la Biblia que Nabucodonosor en ese momento perdió el sentido. En ese momento fue aplastado, fue quebrantado, fue humillado. Él se jactaba de su poder. Y dice la Biblia que él fue expulsado de la sociedad, de los hombres, y vivió como un animal, comiendo pasto como los bueyes, así como Dios le había advertido, si no se arrepentía. Nabucodonosor permaneció en ese estado hasta que reconoció, fíjate, hasta ese momento, pasaron años, hasta que él reconoció. ¿Qué reconoció? Así como esa mujer pecadora, se humilló ante Dios, reconoció que necesitaba el perdón, reconoció que era un pecador, él reconoció que el Altísimo era el soberano sobre todos los reinos de la tierra y que Él da el poder a quien Él quiere. Nabucodonosor aprendió una lección poderosa. Cuando él recuperó la cordura, este rey proclamó, el versículo 37 dice: ahora yo, dice, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es recto y todos sus caminos son justos. Y el que anda con soberbia puede ser humillado. Ese hombre que en su momento se consideraba demasiado justo,
Ahora estaba reconociendo quién era el justo. Ahora estaba reconociendo quién era ese Dios todopoderoso. Y aquí se humilló. Versículo 19 de Eclesiastés 7 termina así cerramos este tema. Versos 19 y 20. Dice Salomón, la sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Y aquí está hablando de la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Y el verso 20, vea lo que dice. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y ¿qué? Y nunca peque. ¿Qué está diciendo? Que todos vamos a pecar, que todos en algún momento vamos a rebelarnos contra Dios, que todos hemos sido orgullosos, que todos hemos sido desleales, que todos hemos sido egoístas, que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos elevado al nivel de Dios, que todos hemos sido engreídos, que todos hemos sido sin misericordia, que todos hemos sido arrogantes. Y Salomón está diciendo, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Pablo dice, no hay justo ni a uno. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué necesitábamos? Volvamos a la imagen de Simón el fariseo y la mujer pecadora. ¿Qué necesitábamos? A un Salvador. Reconocer nuestro pecado ante Dios. Reconocer nuestro pecado ante Dios y decir, Señor, sálvame. Necesitábamos orar como ese publicano. Sé propicio a mí que soy un pecador. Sálvame, Señor. Sálvame. ¿Y esto qué implica? Implica que debemos dejar de hacer lo malo. Implica que debemos apartarnos de toda iniquidad. No es suficiente solamente orar. Implica abandonar esas prácticas que nos llevan a sentirnos también demasiado justos. Fíjate qué importante es esto. O sea, no solamente debemos abandonar aquellas prácticas que nos instan a ser demasiado malvados, sino que también debemos abandonar esas prácticas que nos llevan a considerarnos demasiado justos o sabios en nuestra propia opinión. Es preciso arrancar de la raíz ese pecado en nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Así como tenemos que aprender a dejar de hacer lo malo, también debemos aprender a hacer lo bueno. ¿Sabías que lo bueno es algo que se aprende? Tenemos que aprender. Tú quieres dejar de ser egoísta, tienes que aprender a ser generoso. ¿Quieres aprender a dejar de ser mentiroso? Pues tienes que aprender a hablar la verdad. Debemos aprender a hacer lo bueno. Este es el lado positivo de una conducta justa, que es impulsada por un verdadero arrepentimiento. Entendamos lo siguiente, hacer lo bueno no es algo congénito, no es algo hereditario, es algo que necesitamos aprender día a día, continuamente, presentarnos ante los pies de Cristo como esa mujer pecadora. Y allí está Salomón reflexionando. Ahí está, he visto, dice, reflexiona, he visto durante mi vida absurda hombres justos a quienes su justicia los destruye. Y he visto a hombres malvados a quien su maldad les alarga la vida. Ahí están estos dos comportamientos autodestructivos. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de aquel fariseo o del lado de aquel publicano? ¿Estás del lado de Simón el fariseo o estás del lado de aquella mujer pecadora? ¿De qué lado estás? Muchas veces yo he estado del lado del fariseo. ¿Cuántos están como yo? Hemos estado muchas veces de ese lado, considerándonos demasiado justos, no solamente ante Dios, sino ante los demás. Y caemos en esa presunción religiosa, en esa arrogancia.
en esa falta de compasión y misericordia ante los demás. ¿Y qué es lo que el Señor espera de ti y de mí? Humíllate, reconoce tu pecado. Y yo te pregunto en este momento, ¿estás listo? ¿Estás listo para reconocer tu pecado delante de Dios? ¿Estás listo para humillarte ante el Señor y decir, Señor, perdóname, sálvame, sálvame, líbrame de este pecado de arrogancia, este pecado de orgullo que me hace sentirme sabio en mi propia opinión, que me hace sentirme justo a mis propios ojos? ¿Estás listo? Vamos a orar. Vamos a orar. Y ahí en tu lugar, ora al Señor. El Señor es excelso, el Señor es poderoso, Él atiende al humilde, mas al altivo, dice, conoce de lejos, lo mira de lejos. Humíllate al Señor, humíllate ante el Señor en este momento. No sea que, como dice este salmo, que llegue un momento en el que el Señor te mantenga a distancia y te diga, yo no voy a intervenir para evitar tu desgracia. Yo no voy a intervenir en tu vida para evitar la catástrofe que te va a venir. Reconozcamos que somos orgullosos. Reconozcamos que nos hemos muchas veces enaltecido y que nos hemos elevado nosotros mismos y por consiguiente rebajamos a Dios.